Y vamos, Eduardo Juchín, periodista, exconsejero electoral. Qué gusto saludarte, vamos contigo. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Encantado, Juan. Oye, pues ahí están las declaraciones del reportero. Sin suerte, no es reportero, ¿no? Sí, en efecto. No, pues cuántos años de andar Sí, reporteando, Eduardo Juchín. Tú, periodista, pero además con una amplísima experiencia en materia electoral, fuiste consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. así es. Como ves, hay casillas que todavía no abren, ya pasó una hora, pero Sí, suele bueno, suceder este suele tipo de suceder situaciones, ¿no? en las elecciones ordinarias y Sí. en esta extraordinaria, pues bueno, las incidencias son extras, ¿no? Y muy simpáticas algunas, pero bueno, ya es el día de la elección. Una elección, Juan, lo sabes, muy polémica, una reforma que ha sacudido al Poder Judicial. Yo decía que el Poder Judicial necesitaba un sacudimiento porque estaba inmerso en una situación en la que resultaba su actuación muy insatisfactoria para la ciudadanía. Tenemos mediciones, estaba yo viendo ahorita una de Latino Barómetro, en la que francamente le va muy mal al Poder Judicial, tiene un 70% de mala percepción. Es la segunda institución en México percibida como más corrupta. Solo la policía le gana. De tal suerte que quienes defienden al estatus que teníamos o que todavía tenemos con el Poder Judicial, me parece que están ignorando una realidad que además nos consta pues prácticamente a todos los mexicanos, porque o nos ha pasado tener relación, una mala, Una mala digamos, experiencia, una ¿no? mala experiencia en el Poder Judicial, o hay alguien de la familia que nos dice, y la percepción es francamente negativa. Pero luego ocurre también que incluso es negativa para quienes ganan los litigios, Sí. porque los litigios les cuestan dinero, porque tienen que dar que para que se haga tal diligencia, que tienen que dar para que se haga tal Ahí está un adquisición. término, se llama Entonces, aceitar. Así dicen los abogados, así le efectivamente, dicen al cliente, no se preocupe usted, el ya estamos aceite, aceitando la maquinaria. Y eso quiere exacto, decir que andan repartiendo lana en entre efecto. integrantes del Poder Entonces, Judicial de todos niveles, ¿no? sí, tenemos esa circunstancia de que incluso los que ganan pues resultan inconformes con el proceso porque han tenido que desembolsar, ¿no? Es de verdaderamente una corrupción generalizada, más hay que decirlo también en los órganos locales que en los federales. Pero incluso en los federales, que en algunos casos los federales son escandalosos, ¿no? Sí. Como cuando liberan a delincuentes que pues casi lo único que Que faltaba era acaba de la pasar, sentencia, ¿no, ¿no? Eduardo? Liberaron al asesino del exgobernador de Jalisco, de Aristóteles Por Sandoval, ejemplo, hace unos días. Nos cae la pausa de ella, regresamos claro, con este tema, Eduardo Juchín. bien. No se vaya. Información con Juan Becerra Acosta. Eduardo Juchín, nos alcanzó el corte. Estamos hablando sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial en nuestro país. De nadie es secreto. El no reconocerlo pues solo puede agravar esta situación. ¿Y qué te parece si vamos directo con el tema de esta elección que surge justo de una De la reforma al Poder reforma. Judicial, en donde tú fuiste consejero electoral, Eduardo? Además eres una persona muy ecuánime, te caracterizas entre otras cosas por eso, no te inclinas a un lado o a otro de la balanza. Eso de andar llamando a no votar, más allá de las Es muy simpatías o antipatías lamentable. políticas, ¿cómo lo Es muy calificas? lamentable, Juan. ¿A Bueno, quién le conviene que no votemos? pues yo creo que a nadie, pero ni siquiera a sus promotores. No, ¿verdad? Eh, y digamos que yo percibo este llamamiento. Bueno, hay que decir que hay un sector de los que no llaman a no votar, pero que se van a abstener de votar y que lo hacen de buena fe. Ellos están convencidos de una manera de protestar y no quieren llamar a nadie, sino que ellos lo hacen por voluntad propia y creo que esas decisiones hay que respetarlas. Pero no son la mayoría. La mayoría tienen una percepción de que tienen la facultad de legitimar o no una elección. Y entonces hay una visión clasista en ese sentido, ¿no? Porque suponen que si ellos no van a votar, la elección no va a ser legítima. Y cuidado, bueno, ellos no van a votar, de acuerdo, lo hacen y están en su derecho de hacerlo. Pero, y los que sí van a votar, no están legitimando la elección, pero además es una elección, Juan, que no tiene un rango
un umbral mínimo para ser válida, de tal manera que es válida y legítima, aunque no vayan a votar los que anuncian que no lo van a hacer. Pero con este pensamiento un tanto clasista que te decía, suponen que ellos no van a votar y en consecuencia la elección no es legítima. Y no es así, porque para comenzar sí hay quienes están yendo a votar, pero dentro de su mente, como ellos son quienes saben de la materia electoral, como están en digamos, en las alturas intelectuales y demás, bueno. entonces su voto es el que cuenta, y si no van, la elección no es legítima. Es una tontería. Y además ¿no? antidemocrático, totalmente supuesto. ajeno al sentido de la democracia. Ahora, una reflexión aquí, Eduardo Hushim. Quienes están llamando a no votar son opositores a la Cuarta Transformación, en todo su derecho. Están llamando a no participar en una elección organizada por el instituto que hace no tanto salieron a defender, porque no se toca. Pero bajo una falacia dicen que todos los candidatos y que todas las candidatas fueron impuestas por la 4T, cuando no es cierto. Entrevisté a 54 candidatas y candidatos a ministros, y la mayoría no son afines a la 4T. No que todos ellos sean opuestos, pero muchos son apolíticos, son de carrera judicial, y otros sí son claramente opuestos a la 4T, y otros sí son claramente afines a la 4T. Pero si llamas a no votar desde la oposición, pues sí van a salir a votar los afines a la 4T y no van a salir a votar los opositores, entonces no van a elegir a los cuadros que no son afines. Juan, es absurdo. Yo me pasé días enteros revisando para poder hacer mi acordeón propio, porque sí se necesita un acordeoncito o unas notas para poder votar, porque es una elección complejísima. Pero propio, ¿no? Claro, propio. Entonces estuve revisando perfiles y la verdad es que hay altos perfiles. Hay algunos impresentables, como siempre, ¿no? En todos lados. Pero examinando los perfiles, la verdad es que son buenos perfiles. Una buena cantidad, la mayoría que yo revisé, son muy buenos perfiles que garantizan que pueda haber un desempeño muy correcto a la hora de ejercer el cargo que obtenga, porque alguien va a tener que obtener los cargos, ¿no? Y esto me parece que es una garantía y es un mentiz para los que suponen que está llegando gente impreparada. Porque otra circunstancia es que la gente que está participando, una buena parte de los aspirantes, resulta que sí tienen experiencia. Y algunos, bueno, tienen experiencia que ejercieron su derecho de presentarse a la votación, siendo ellos ocupando en distintas esferas cargos del propio Poder Judicial. De modo que me parece que la idoneidad de la mayoría de los candidatos, diría yo, está ahí. No es cierto que vaya a llegar gente impreparada, tampoco es cierto que llegue gente de la 4T, pero bueno, supongamos que, más bien, recordemos lo que ocurrió con López Obrador. Él propuso a un grupo de ministros que llegaron a ser ministros, los propuso como candidatos, llegaron a la Corte, pero resulta que no votaron. No votaron según los intereses de la 4T. Así es. Entonces, tampoco es cierto que la cercanía sea necesariamente así. De tal suerte que yo creo que esta es una elección importante, tenemos la oportunidad de elegirlos, es ciertamente una apuesta arriesgada, habrá que ver qué resulta de esto, si hay una mejoría en el Poder Judicial, que hay que decir que no es difícil que sea mejor, porque lo que tenemos es francamente malo, ¿no? Sin duda. Estas mediciones de las que te hablaba, la verdad es que son escandalosas. Y desde hace tiempo, Eduardo. Bueno, y tienes casos de corrupción y de nepotismo, que son los dos puntos. Ahora bien, al Consejo de la Judicatura actual han llegado cerca de 400 denuncias de corrupción y nepotismo. Como sabemos, el Consejo de la Judicatura, que va a desaparecer, tiene a su cargo darle cauce a esas denuncias. ¿Sabes cuántas resultaron en sentencias? Me imagino que pocas. Ninguna. Ninguna. Ninguna de cerca de 400. Qué lamentable. Eso pasa cuando uno es juez y parte, ¿no? Sí. Oye, por favor, te voy a pedir un favor, si me lo permites, personal, para que le digas a mis tías del chat, que las conoces, por cierto, Eduardo Hushim, por qué es importante que voten, porque algunas ya las convencieron de no votar y les dijeron que era
una farsa esta elección y que se va a acabar la democracia. Los que decían hace un año, salgan a votar porque es la última vez que vamos a poder votar los mexicanos, un año después dicen, no salgan a votar. Por favor, dile a mis tías del chat. Es un absurdo, las tías de Juan, tengan presente que la democracia se demuestra justamente en ocasiones como esta, que es la de votar. No hacerlo es una negación a la democracia, es darle un portazo a la democracia. Y creo que en este país, en estas circunstancias, dentro de este predominio que tiene un partido político, es importante votar, sea en contra o a favor de los magistrados que se suponen que tienen alguna simpatía política, que yo digo, si la hay, bueno, es que es normal Claro. que un magistrado tenga una opción política y que tiene que hacerlo a la hora de votar. Lo importante es que independientemente de cuál sea su preferencia política, a la hora de actuar, actúe con imparcialidad. Claro. Esto es lo necesario. Pero esto no se logra absteniéndose. Y finalmente, Eduardo Hushim, sí hemos visto lamentablemente actos que pueden sugerir un cochinero en algunos lugares, no general, pero ha habido mapachismo y ha habido los acordeones, que no son acordeones, porque de buena fe tú puedes preguntar, oye, no sé muy bien por dónde voto. Lo ideal es que consulte uno de los perfiles que están Conóceles, en la página del INE. Claro. Pero ya estos acordeones que pasaron ya casi como... Sí, es una inducción. Eso no se vale, voto, ¿no? que eso ¿Cómo no ves? se vale, efectivamente. mancha el proceso, ¿no? Yo creo ¿En cancha de quién cae? Yo creo que en cancha de partidos políticos, porque no es solo uno. No, para Los nada. que se están moviendo son los partidos políticos, y esa es otra circunstancia que va en contra de la participación, el hecho de que no participen los partidos. Claro, tendría que ser así, ¿verdad? Porque Sí. no creo que tengamos jueces de PRI-PAN o Morena, etcétera. No puede ser. Es necesario que los partidos estén apartados. Pero de que están operando los partidos, están operando, pero lo cierto es que la ausencia de los partidos sí, digamos, es un desincentivo para la presencia en las urnas, porque los partidos, a pesar de de la baja calidad de los partidos que tenemos, lo cierto es que es un motor para la votación. Sí. Y al no participar, pues es algo que juega en contra de una votación masiva. Pero bueno, en este caso no tiene que ser una votación masiva porque no hay un umbral que obligue a que la votación es válida si se llega a ese umbral o no. De suerte que la legitimidad está ahí. Claro, es deseable que haya una votación alta, pero bueno, si es baja, de todos modos la votación es válida y legítima. ¿Cómo crees que vaya a ser la votación el día de hoy? Vemos en algunos lugares que hay filas y en algunos otros que no. Por ejemplo, incluso en un mismo estado, ¿no? En Jalapa, hace una hora más o menos, no había personas formadas en la casilla para la elección judicial, pero en el puerto de Veracruz sí. Yo creo que la va a ser participación? así una votación diferenciada. Que es muy temprano todavía, ¿eh? No creo que sea una votación masiva en lo general, pero sí habrá lugares en donde sí, ¿no? ¿Acarreo? Mira, ¿a qué le llamamos acarreo? Ajá. Si por acarreo llamamos facilitar la Sí. concurrencia por el transporte. No, eso es otra cosa. Yo digo que ese no es. No, es otro. No, acarreo es con la torta, con el exacto, dinero y exacto. con la compra Entonces, del voto. ese acarreo, Sí. yo creo que no se va a ver mucho, Qué bueno. pero desde luego no estará ausente del todo.